¿Qué tal? Bienvenidos a Punto de Partida. Hoy vamos a ver un tema interesante, como todos los temas de Punto de Partida. Un tema en el cual, pues, el Señor a veces nos habla y nos dice qué camino seguir. A veces nos muestra un camino, nos muestra una línea, pero a veces nosotros queremos salirnos y hacer nuestra propia voluntad porque creemos en ese instante que es lo mejor, pero desde luego que lo mejor es la sabiduría de nuestro Dios, no la sabiduría humana, que es errática y en muchas ocasiones nos lleva a tomar decisiones y a veces decisiones equivocadas. Hoy el tema se llama este-oeste. O sea, cuando sale el sol del este y se pone al oeste, pues se marca una línea, ¿verdad? Pero a veces nosotros queremos salirnos de esa línea. Este-oeste lleva por título este mensaje, pues para darnos a entender a través de la palabra del Señor cómo marca nuestro Dios, cómo marca una línea a seguir. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros nos hemos norteado? No se ha norteado usted, o sea, así como dice uno, bueno, estoy norteado, estoy perdido. En este caso, la palabra del Señor nos muestra cómo los protagonistas de este mensaje, que es el apóstol Pablo principalmente, pues siempre quería ir hacia el norte, por eso digo que estaba norteado. El Señor ya le había mostrado el camino a seguir, una línea, digamos, más o menos recta que iba de este a oeste. Para ello vamos a tomar el libro de los Hechos en el capítulo 16 y vamos a analizar el versículo 6, 7, 8, 9 y 10. Este tema de este-oeste nos habla de algo muy importante, ilustrándonos con un viaje que Pablo, Silas, Timoteo y luego se les une Lucas, un viaje muy interesante y con muchas lecciones espirituales para el pueblo de Dios y para todos aquellos que busquen a Dios. Si ustedes se fijan, ahí hay un mapa donde aparece Pablo se acompañó de Silas y de ahí tenía que ir del este, tenía que ir al oeste. Sin embargo, la palabra del Señor en este pasaje nos muestra cómo Pablo quería siempre ir hacia el norte, y quería hacer pues lo que él pensaba que era correcto, y a lo mejor sí era correcto, pero no en ese instante. Nos dice Hechos en el capítulo 16, en el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Bueno, cuando nos dice este pasaje que atravesaron Frigia y la provincia de Galacia, Frigia y la provincia de Galacia estaba hacia el norte de la línea recta que el Señor le había trazado a Pablo para ir a cierto lugar. Pablo, como les había mencionado, bueno, pues él pensaba, dice, bueno, pues si paso por Frigia y paso por Galacia, sería bueno predicarles la palabra de Dios a estas personas. Sin embargo, dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Obviamente Asia de aquel entonces no era Asia lo que hoy conocemos como Asia. Asia, pues en aquel entonces era muy diferente al continente asiático que hoy conocemos. Entonces el apóstol Pablo, pasando por este lugar de Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo
hablar la palabra en Asia, en esos lugares. ¿No se ha puesto a pensar que es bueno predicar la palabra del Señor? Claro que sí. ¿No es lo mejor para todas las personas saber, conocer y tener el alcance o al alcance de la mano de todas las personas la salvación a través de la palabra que Pablo podía llevarles a estas personas? Pues claro que sí. Y es que el Espíritu Santo les prohibió. ¿Cómo que les prohibió? ¿Está prohibido hablar la palabra del Señor? Claro que no está prohibido, pero ¿por qué el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en esos lugares? Una muy buena pregunta, y es que era una forma de guiar a este grupo que ya el Señor le había marcado una línea a seguir. Ellos tenían que ir a un lugar específico, ellos tenían una encomienda, un objetivo específico que el Señor les había ya impuesto. Sin embargo, bueno, atravesando estos lugares, les fue prohibido hablar la palabra en Frigia y la provincia de Galacia. ¿Por qué les fue prohibido? Porque Pablo quería ir a predicarles, por eso. ¿Era correcto predicar la palabra del Señor? Claro que es correcto. Claro que es lo mejor para todas personas. Y es que el Espíritu Santo de esta manera era una forma de guiarles al objetivo ya trazado. El Espíritu Santo les estaba guiando. ¿Cuántas veces nosotros somos guiados a llevar a cabo la encomienda o la voluntad del Señor? Pero nosotros a veces queremos hacer nuestra propia voluntad y entonces nos norteamos y después no sabemos qué hacer, no sabemos después dónde andamos y luego tomamos decisiones equivocadas. Y lo peor de todo es que luego le echamos la culpa a Dios de todas nuestras malas decisiones cuando el Señor ya nos está mostrando su voluntad. Así que bueno, debemos de ser sensibles a la voluntad del Señor y saber y conocer qué es lo que el Señor nos está mandando y hacia dónde nos está dirigiendo. Bueno, pues la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, les estaba de esta manera guiando. ¿Cómo? Prohibiéndoles que hablaran la palabra del Señor en Asia. ¿Qué cosas, no? Cuando se nos manda hablar la palabra del Señor, pero es que el objetivo no era ahí. El objetivo no era hacia el norte, no. Salen del este, pero van al oeste. Y Pablo se quería nortear. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, pues este equipo, Pablo, Silas, y después se le unió Timoteo en esta travesía, allí en Listra, se les une Timoteo. Vaya equipo que traía Pablo. Ya de por sí Pablo era pues un predicador en toda la extensión de la palabra, y sin embargo va acompañado de Silas y se les une Timoteo ahí en ese lugar de Listra. Atravesando esa zona se les une Timoteo. ¿Se imaginan ese equipo? ¿No le gustaría contar con un equipo de este tipo? ¿No le gustaría que al ir caminando y haciendo la voluntad del Señor y a través de su vida o a través de nuestra vida contar con personas que están a su lado, que le sostienen, que le guían, que le ayudan, que están siempre a su lado, que cuando usted cae o que cuando caemos, ahí están para levantarnos? Un equipo realmente pesado en el sentido espiritual. ¿Cuántas veces nos hacemos de gente a nuestro alrededor que luego decimos, pues con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Bueno, les fue prohibido porque no era
el tiempo de esta región para la palabra del Señor. No era tiempo para Asia, no era tiempo. El Señor tiene su tiempo. Para esas regiones iba a llegar su tiempo, un tiempo exacto. Así como cuando nos dice la palabra del Señor allá en Gálatas, ¿verdad? Ahí en el capítulo 4, que cuando llegó el tiempo, llegó nuestro Salvador. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Así que no era tiempo para predicar la palabra en Asia. Déjeme decirle algo más, o más bien la palabra del Señor nos está diciendo algo más. ¿Quién le impidió o quién impidió hablar la palabra en Asia? ¿Satanás? No. ¿Quién lo impidió? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Muchas de las veces es Satanás quien se nos opone, el enemigo se nos opone, y todas las huestes de maldad se oponen a la obra del Señor. Aquí el Espíritu Santo lo prohíbe, se está oponiendo Pablo: no prediques ahí, no es su tiempo, todavía no, llegará el momento y nosotros te vamos a indicar. Pero Pablo quería ir al norte, quería nortearse. Todos aquellos que me están escuchando y los que están hoy aquí presente, ¿sabe qué? No nos nortemos, ¿sí? O no se nortee. Si el Señor marca una línea a seguir, hay que seguirla. Es decir, sigamos su voluntad, pues. Dicho de otra manera, no fue Satanás, fue el Espíritu Santo. ¿Sabe? Hay que hacer lo que Dios quiere. Hay que hacer la voluntad del Señor, no lo que nosotros queramos. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo que queremos cuando el Señor nos está diciendo que hagamos específicamente lo que Él quiere? Bueno, ahí en el mapa pues vemos, ¿verdad?, la provincia de Asia, que pasó por Frigia, pasó por Galacia. No le fue permitido por Pablo, por el Espíritu Santo, hablar la palabra porque no era el tiempo, y no fue Satanás quien se le opuso, fue el Espíritu Santo quien le prohibió hablar a ese equipo de predicadores y grandes predicadores, grandes hombres de Dios, seguir avanzando, no hacia el norte, sino hacia el oeste. Recordemos que se hace la voluntad del Señor. Pero ¿por qué insistía Pablo pues en ir a predicar ahí y no seguir en línea recta? Bueno, Pablo, empecinado, pues decía: bueno, pero es que aquí hay pueblos, hay provincias, ahí están muchas ciudades importantes. Y es que Pablo quería ir a visitar a aquellos judíos recalcitrantes y hablarles de la palabra del Señor y de las grandes bendiciones que esto conlleva. Importantes comunidades judías ahí en Asia, importantes comunidades judías por donde él iba pasando, y Pablo quería ir y predicarles la palabra, pero el Espíritu Santo le dijo: no es su tiempo, Pablo, no es su tiempo. Todos tenemos nuestro tiempo. No nos desesperemos, el Señor sabe cuándo es el momento exacto. ¿Sabe qué? Porque Dios es el que tiene el control. Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la sabiduría, no nosotros. Dice ahí en el versículo 7: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo, ¿no te hemos dicho que vayas más hacia el oeste y no vayas hacia el norte? No te estés norteando, Pablo. Todos aquellos que, como decía, que me están escuchando,
vayamos en línea o alineémonos con el Señor. No se vaya a nortear, no se vaya a perder. Dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Algunas versiones dicen, el Espíritu de Cristo no se lo permitió. Primero le habla el Espíritu Santo. Pablo, si pasas por Frigia, si pasas por Galacia, no prediques ahí la palabra, Pablo. Bueno, dice, bueno, pues ya no me dejaron hablar la palabra ahí, vamos entonces a Misia, porque dice, intentaron ir a Bitinia. Bueno, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu o el Señor Jesucristo no se lo permitió. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que hablar? Varias, ¿no? A veces varias. Y no entendemos y queremos hacer nuestra propia voluntad. Bueno, Pablo pues intentó ir a Bitinia, pero el Espíritu de Cristo, o el Señor Jesucristo, no se lo permitió. Queremos hacer nuestra voluntad. Recuerden, si es de este al oeste, o bueno, si es de norte a sur, como sea. En este caso es este, oeste. No es al norte. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Se desanimaron? Yo creo que era motivo para desanimarse y no iban en carro, ¿verdad? Que bueno, pues en unas cuantas horas atraviesan muchas ciudades. Meses y meses de camino, semanas y semanas y semanas, y con toda seguridad, con muchos peligros. No vemos aquí a Pablo, a Silas o a Timoteo decir, no, ¿sabes qué, Pablo? Pues ahí te ves. Tú me dijiste que íbamos, no sé, a Galacia, alguna provincia de por ahí, y ahora tenemos que seguir porque dices que te lo están prohibiendo. ¿Sabes qué, Pablo? Pues yo mejor me regreso. No está diciendo eso. Cuando llegamos a los pies del Señor, usted, yo, cualquiera que invoque el nombre del Señor y que ha recibido ese don de la salvación, porque es un don, nadie se lo gana. Nos enlistamos en un ejército. Nadie nos trajo a la fuerza. Todo aquel que milita, como dice Pablo, sabe a lo que viene. Porque el reino de Dios solo lo arrebatan los valientes. Así que todos pueden ser valientes o pueden ejercer esa valentía y vengan a los pies del Señor. Bueno, llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Cristo no se los permitió. Saben que a veces la obra del Señor a veces parece incierta. Bueno, Señor, pues ¿para dónde vamos? No me dejas ir hacia allá, no me dejas ir hacia acá. ¿Para dónde? Tú sigue, Pablo, con tu equipo, tú sigue adelante. ¿Qué le decía el Señor a su pueblo cuando lo sacó de Egipto? Tenía que seguir adelante, pero Señor, pues está el desierto, usted siga adelante. Bueno, no le dijo usted, ¿verdad? Ahí estaba aquel líder intercediendo por su pueblo. Tiene que marchar, tiene que seguir adelante el pueblo, pero Señor, pues no tenemos que comer. Bueno, les da de comer. Señor, el mar se nos atraviesa, mira qué grandote está el mar. Señor, hombre, pues ya ni la hace, pues ¿cómo vamos a atravesar al mar? Les abre el mar. Señor, tenemos sed. Les da agua. Señor, tenemos hambre, les da de comer. Y seguían y seguían y seguían. No veo aquí a Pablo así, tanto así.
Pero bueno, Pablo pues es un ser humano como usted y como yo. Estamos sujetos a pasiones, a sentimientos, a preocupaciones, a miedos, a muchas cosas. Y sin embargo, no se lo permitió. Debemos de seguir avanzando. Pablo tenía que seguir avanzando, no era el tiempo. Señor, ya llevamos muchas semanas, ya llevamos varios meses viajando. Pablo, tienes que seguir adelante. Cuando un problema a usted le aqueja, tiene que seguir adelante. ¿Sabe? La bendición está por venir. A veces creemos que todo esto no tiene ningún sentido, pero tiene el mejor de los sentidos. Y no es el sentido común, que es el más común de los sentidos, no. Este sí tiene sentido. Seguir a Cristo y seguir su voluntad. Así que no se desanime. El tiempo preciso va a llegar. Debemos seguir avanzando. Entonces pues llegaron a Misia. Si ustedes se fijan ahí en el mapa, ahí a un ladito donde dice Asia, llegaron ahí a Misia e intentaron, ha de haber dicho Pablo, pues así como los niños, ¿no? Cuando se quieren esconder, que quieren hacer algo y quieren irse para otro lugar, intentaron ir a Bitinia, o sea, hacia el norte otra vez, ahí arribita del mapa, allá arribita, adelante de Nicea, dice ahí Bitinia. Pablo quería ir para allá, intentaron ir para allá. Pero dice el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Tenían que seguir avanzando en línea recta. ¿Recuerdan ahí en Troas cuando Pablo se le olvidaron unas cosas, unos libros y el capote? Y recuerdan también cuando Eutico, que llegó ahí Pablo y estaba hablando en una disertación ahí muy larga que se extendió y se extendió y se extendió, y este Eutico se durmió y cayó y murió. Así pasa cuando un predicador, ¿verdad?, se extiende y se extiende y se extiende y se extiende, pues la gente se cansa y se cansa y se cansa. Y a lo mejor pues viene muy trabajado, viene cansado. Pablo habló y se cayó Eutico y recuerdan que Pablo se echó ahí encima de él y volvió a la vida. Y no es anuncio, ¿eh? Volvió a la vida. Bueno, son episodios que sucedieron ahí en Troas, tenían que seguir avanzando. Pasaron junto a Misia y descendieron a Troas. Si ustedes se fijan, Pablo quería ir siempre hacia el norte y no, era de una línea hacia otra. Tenían que ir hacia una dirección. Dice el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí está la respuesta que Pablo estaba buscando. Ahí está la dirección que Pablo quería. Dios dio la guía, dice que estaba un varón macedonio, estaba en pie, es decir, que estaba listo, estaba esperando a Pablo, pero más que esperando a Pablo, estaba esperando el Evangelio. El Evangelio era para aquel lugar, el Evangelio era para aquella zona, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, eran hacia el oeste, no para el norte. No para el norte. El Señor cierra y abre puertas. Cerró Galacia, cerró Asia, la zona con muchas provincias,
pero abrió Macedonia. ¿Sabe por qué? En esa zona después iba a fundar algunas iglesias. Es el Señor quien abre y cierra puertas. ¿Era bueno predicar el evangelio en estas ciudades? En cualquier ciudad sí, pero le cerró el Espíritu Santo y luego el Espíritu de Cristo le cerró el paso y le prohibió a Pablo. Es bueno, claro que es bueno, pero no era el tiempo. Pero déjeme decirle que hay cosas todavía mejores. No me estoy refiriendo de que hay cosa mejor para el evangelio, no, sino que Pablo, ahí es el objetivo, de ahí se va a desparramar la bendición. Pero Pablo, ¿por qué quería ir al norte si le estaban diciendo hacia el oeste? Pablo quería ir pues a ver a sus parientes en la carne, o sea, los judíos, a esas comunidades judías y hablarles del evangelio y que también tuvieran acceso a todas esas bendiciones. Él quería ir a visitar, él amaba a su pueblo, él decía que quería ser anatema con tal de que su pueblo, es decir, quería de ser posible que fuera el maldito porque su pueblo conociese del evangelio. Pero Pablo, ¿por qué quieres ir a los judíos? Pablo, cuando fue tirado del caballo, es decir, cuando fue bajado de su egoísmo, de su ego, de su yo, de que yo las puedo, ese iba a ser instrumento del Señor, no para los judíos, para los gentiles. Por eso le impedía ir a hablar a los judíos, le impedía, le cerraba el paso, le cerró el paso el Espíritu Santo, no entendió, bueno, pues le cierra el paso el Espíritu de Cristo. Y pues yo creo que bueno, pues a lo mejor ya quedó un poco conforme y siguió hasta Troas. Y de ahí se ve una visión, un varón macedonio de pie, es decir, ya estaba listo. Pablo, ahí está, donde vas a desparramar esa bendición. Ahí está Pablo, ahí en Macedonia, ahí en esa región, ahí vas a hablar el evangelio. Ya estaba listo, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí está. ¿Cuál es la mejor ayuda que Pablo les iba a dar? El evangelio. No quería hacer eso allá con los judíos, pero Pablo es el apóstol, es el enviado a los gentiles. El Señor ya tenía un enviado a los judíos. ¿Recuerdan quién es? El apóstol a la circuncisión, el apóstol Pedro. Pablo, te necesito a ti para los gentiles. Ah, pero él quería ir a los judíos, no. Y a veces queremos ir a algún lado, no. Queremos ir a otro lado, tampoco. Señor, pues a veces nos confundimos, nos desanimamos, a veces no obtenemos lo que queremos. Déjeme decirle que no es lo que queremos, porque a veces lo que queremos no es lo mejor para nuestras vidas. Lo que el Señor envía a nosotros, eso es lo mejor, pero espérelo todo a su tiempo, en el momento preciso. Pasa a Macedonia y ayúdanos. La visión que tuvo Pablo de este varón macedonio fue un impulso poderoso para ir al lugar indicado. No le estoy diciendo que ahorita que se vaya a acostar va a tener una visión o va a tener un sueño o que el Señor le habló, ¿verdad? ¿Tiene una Biblia? Ahí le habla el Señor. Lea su Biblia. Tiene el Espíritu Santo y que todos pueden venir a los pies del Señor y obtener el Espíritu Santo, obtener la salvación. Claro que sí.
Desde luego, ¿verdad? Pues muchos todavía andan soñando por ahí, pero a Pablo se le dio una visión. Nosotros ya tenemos el Evangelio completo. Todo el consejo de Dios está ahí. Lo que Dios quería que nosotros conociésemos, ahí está. Bueno, pues ahí en Troas tuvo una visión de noche, ese varón macedonio, y si se fijan ahí por donde dice Misia, de ahí salta y llegó primero a Neápolis, después a Filipos, después fue a Tesalónica. ¿Recuerda la carta a los tesalonicenses? La carta a los filipenses y toda la obra que hizo ahí. Después bajó a Grecia, ¿recuerdan el incidente o los incidentes ahí con los atenienses? Después pasó a Corinto, ¿recuerdan las dos cartas a los corintios, primera y segunda? Y el Evangelio se iba a extender. Ahí está la bendición. Dice el versículo 10 y con este terminamos. Así que no se me nortee. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, dice procuramos porque tenía un equipo, ¿verdad? Partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Por fin, Pablo, dicen por ahí, le cayó el 20. Y no es que Pablo divagara mucho, lo que pasa que, bueno, pues el Señor le dijo, ve y camina y ve y sigue y Señor, pues ¿hasta cuándo, Señor? En el tiempo preciso le dio una visión. Y esto fue un impulso poderoso para la obra que Pablo iba a desarrollar. Hermanos míos, amados, y todos aquellos que quieran invocar el nombre del Señor, ¿qué impulso necesitamos nosotros? ¿Requerimos de algún impulso, de alguna visión, de algún sueño? ¿No tenemos ya acaso el Espíritu de nuestro Dios? ¿No tenemos todo lo necesario? ¡Qué impulso tremendo! Al final, cuando llegaron a Macedonia, ya se les había unido el médico amado, Lucas. Imagínense qué equipo. Pablo, Silas, Timoteo y después Lucas. Un verdadero, dicen por ahí, un verdadero equipazo. ¿No cree usted hoy que también tenemos un buen equipo en la actualidad? Si no es así, rodéese de un buen equipo. Y yo creo que todos los que son llamados son un buen equipo para la obra del Señor. Lucas, el médico amado, como le decía Pablo, fue el que escribió el libro de los Hechos. Él sabía muy bien todas estas cosas, toda esta trayectoria, todas estas vicisitudes, problemas, a lo mejor desánimo, desconcierto, tantas veces que se nortearon. Lucas lo sabía muy bien y usted debe de saber muy bien que a veces esto sucede, pero al final está la bendición. Ciertamente, no se desanime, porque a veces hay indiferencia de parte de los receptores del Evangelio. Y como dice el Señor, si tú no eres de contexto de iglesia y quieres venir a los pies del Señor, si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Ven,
ven al Señor Jesucristo. Así, de esta manera, concluimos este mensaje esperando que cuando se trace una línea de este a oeste, sigamos esa línea y hagamos la voluntad del Señor y no la nuestra. Gracias por su atención, nos vemos para el próximo mensaje y los dejamos con el Obi, con Denise y con Paquito. Hasta la próxima.